Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo discutían entre sí los judíos: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: en verdad os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré el último día. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo, no como aquel que comieron vuestros antepasados y murieron. El que coma este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo enseñando en la sinagoga en Cafarnaúm. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, este viernes de la tercera semana de Pascua, quiero comenzar el comentario de hoy del Evangelio, la reflexión, saludando, mandando un fuerte abrazo a todos los hermanos que dejan sus oraciones en nuestro canal de YouTube, en las publicaciones de todos los días. Les quiero agradecer a todos. Quiero decirles que yo siempre leo vuestras oraciones, vuestras peticiones, vuestros saludos, vuestros agradecimientos. De verdad, les agradezco enormemente y rezo por ustedes. También a todos aquellos que nos dejan like. Es muy importante esta interacción, es muy importante. No es una cuestión simplemente porque se me ocurrió a mí, sino que es también un modo de expandir la difusión de esta publicación. Así podemos llegar a muchísimas más personas. Así que les invito a todos a tener presente siempre esta interacción, y les agradezco por la misma, dejándonos un like, sus oraciones en los comentarios, compartiendo también en vuestras redes sociales. Esto normalmente lo digo al final, pero hoy día quiero agradecerles, quiero verdaderamente manifestarles mi gratitud. Bien, el Evangelio de hoy día es este culmen del discurso en la sinagoga de Cafarnaúm. Muy importante porque el Señor llega a este culmen con un lenguaje provocativo. Un lenguaje polémico, digámoslo así, que suscita este escándalo en los judíos. ¿Cómo puede darnos a comer su carne? Imagínense. Nosotros no lo podemos entender porque nosotros ya tenemos esta mentalidad, la mentalidad cristiana. Nosotros sabemos a qué se refiere cuando Él nos dice: quien no come mi carne y no bebe mi sangre. Definitivamente está hablando de la Eucaristía, aunque si la Biblia de Jerusalén luego nos dirá por qué el evangelista lo señala. Bien, queridos hermanos, dice San Agustín que los judíos, y como los judíos no entendían cuál era el pan de concordia, del escándalo, de la provocación, y es por eso que disputaban entre sí, unos a otros. Discutían, dice el Evangelio. Dice San Agustín que, sin embargo, los que comen este pan no discuten entre sí, puesto que por medio de este pan Dios hace habitar a todos unidos en su casa. Y quería decir esto de San Agustín porque nosotros a la Eucaristía muchas veces le llamamos comunión. De hecho, el sacramento lo recibimos por primera vez y esto se llama primera comunión. Entonces, ¿qué tiene que ver la palabra comunión con comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo? Pues tiene mucho que ver. Y lo aclara muy bien aquí San Agustín. Los que comen de este pan no discuten entre sí, puesto que por medio de este pan Dios hace habitar a todos unidos en su casa. Es Cristo el que nos regala la verdadera comunión. Es aquí una clave que podemos tener todos nosotros en todas nuestras relaciones, en la comunidad parroquial, en la comunidad en la cual participas, en el matrimonio, en la relación con los hijos, en la relación con la familia, en el trabajo, donde el Señor nos ponga. ¿Qué tiene que ver la palabra comunión con el Evangelio de hoy día? Pues tiene mucho que ver, porque la verdadera comunión parte
de este hecho de comer y beber el cuerpo y la sangre de Cristo. Y esto es tremendo, porque muchas veces intentamos hacer tantas cosas para tener comunión entre nosotros. Hacemos reuniones, nos inventamos cosas, pero la verdadera comunión, queridos hermanos, la da el Señor hoy día en el Evangelio. La clave dice, lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, también el que me coma vivirá por mí. Y este vivir por mí no es otra cosa que vivir para Cristo, formar parte de su cuerpo, el deseo de estar con Él. Y esto se concretiza en la comunidad cristiana. Por eso este discurso el Señor lo hace para suscitar la comunión. El que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá comunión con nadie ni consigo mismo, porque será siempre una frustración, un deseo de comunión sin Dios. Esta es la cosa más terrible que le puede pasar a una persona. Por eso, queridos hermanos, el que come, dirá el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Este verbo comer lo utiliza Juan, dice la Biblia de Jerusalén. El verbo trogo significa propiamente roer, rumiar, masticar. Por eso Juan utiliza un vocabulario especialmente realista para caracterizar la participación en la Eucaristía. Pone así en guardia a sus lectores ante una interpretación docetista del misterio de Jesús. Docetismo es una herejía de los primeros siglos del cristianismo, que decía que Jesucristo no era verdadero hombre, no era de carne, no era de hueso, sino que era apariencia, porque docetismo proviene del verbo dokein en griego, que significa justamente apariencia, como un fantasma, como solo espíritu, una apariencia. Y no es así. Dios se ha hecho hombre. El verbo se ha encarnado. Y es así como Cristo, asumiendo nuestra naturaleza, es que nos ha redimido. Por eso, cuando se habla de la carne, está hablando de su carne, aquella que ha sido crucificada en la cruz, aquel sacrificio cruento que viene anticipado por el sacrificio incruento que es la institución de la Eucaristía. Este es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Queridos hermanos, no podemos vivir sin la Eucaristía. Mas no atentos, no caigamos en el desprecio, no caigamos en la doblez, atentos con esta consecuencia de la pandemia, con todo esto que digo siempre, que es la pereza espiritual, la flojera espiritual, que nos hace tener una relación no real, sino virtual con Cristo. Pidámosle al Señor la gracia de retornar a nuestras parroquias, de dar este paso, de verdaderamente experimentar esta resurrección. Yo sé que muchos lo están haciendo, de poder comer el cuerpo de Cristo, poder hacerse una sola cosa con Él. Por eso dirá también la Biblia de Jerusalén, con respecto al hecho de comer, dice, según la costumbre judía, los alimentos de la cena pascual debían ser cuidadosamente masticados. Por eso usa el verbo comer, trogos. De ahí proviene también otro verbo, pero para subrayar la Pascua del Señor, lo importante de la comunión. Y a eso me refería al inicio. Tengo que hacer la primera comunión, tengo que comulgar, es decir, tengo que entrar en la comunión con el Señor y con los hermanos. Esa es la clave para la comunión entre nosotros. La clave es Cristo mismo.
No vayamos buscando otros instrumentos para que el Señor suscite la comunión entre nosotros. Es necesario comer la carne del Hijo del Hombre y beber su sangre, signo de la fiesta, de la victoria sobre la muerte. Solo así podremos experimentar la vida eterna. Y, como dice también la Biblia de Jerusalén, que la Eucaristía sea el fermento de la resurrección para todos nosotros. Es decir, gustando y bebiendo el cuerpo de Cristo, pues tenemos más deseos todavía de vida eterna, de la resurrección de Cristo. Que vivamos siempre la Eucaristía como la Pascua del Señor en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les decía antes, no se olviden de suscribirse al canal, de suscribirse, no solamente escuchar, sino también suscribirte para que te lleguen las notificaciones. Tienes que activar la campanita y también dejarnos un like y los comentarios, las oraciones en sus, aquí abajito en la cajita de los comentarios. Queridos hermanos, que tengan todos una feliz jornada. Un fuerte abrazo para todos.